Bienvenidos a un episodio más de El Cuarto Frío. Con esto que es El Cuarto Frío, gracias por la excelente presentación. Y pues una vez más, en el cuarto episodio vamos a estar agradeciendo a nuestro patrocinador, que es Medimás Farmacias, que como siempre está al pendiente de nuestra salud. Recuerden que sin nuestro patrocinador Medimás Farmacias esto no sería posible, la bebida de Fercho no sería posible, entonces gracias, aunque hoy estuvieron un poco codos. Empecemos con uno de los temas que el día de hoy se acaba de estrenar una película que está con muchas expectativas por parte del público y que decidimos traerla a la mesa. Bueno, alguien decidió traerla a la mesa, pero al final no los compartió. Así que hablemos de la película Duna, que en español se dice Duna, ¿verdad? ¿Y de qué va? ¿Con quién quieren empezar con esta película? Pues no sé qué quieren empezar. No sé qué quieren empezar, ni quieren Yo creo empezar paso. Esta película, por aquí, como dice Horacio, es una película con muchas expectativas, sobre todo por los efectos especiales y los actores que figuran en esta película. Son actores reconocidos, personalidades muy famosas, y pues básicamente es una película de ciencia ficción con muchos efectos especiales. Pues en el mundo de la cinematografía es una película muy esperada porque pues por ahí esta película viene de la historia de una novela muy famosa y fue estrenada o salió a las pantallas hasta los años 80. Ninguno de los que estamos aquí habíamos nacido en esa época, pero en el 84 se hizo la primera película. Sí. El asunto es porque esta película recibió muchas críticas en ese tiempo. Se comentó que se gastó exceso de dinero para hacer la película y finalmente pues su recaudación fue muy baja, ¿no? Entonces fue una de las controversias de ese tiempo. Ahorita se esperaba, en este caso, para ver los temas de los efectos y esto, pero pues bueno, creo que es un dato importante. A mí me gusta mucho esto de la trama de la película, porque es ciencia ficción, así como tipo las guerras de las galaxias. Y habla acerca de ciertos territorios como imperios, en lo que abunda, por lo que estuve checando. La verdad no he visto la película todavía, pero sí promete bastante la película por como acaba de mencionar él, del reparto estelar que tiene. Como Batista. Ese es un actorazo, Bueno, pero ya es un clásico de las películas de Marvel, ¿no? Claro. No es de Marvel, pero bueno. Se ganó su papel, la verdad. No, pero por Batista. O sea, si leyeras un poco, Palestino, ya hubieras leído las novelas, son 6 novelas. Pero bueno, la historia se ve muy interesante, porque gira en torno de un material muy especial que ayuda a hacer saltos espaciales de un lugar a otro en cualquier momento, a cualquier hora, del que consuma esa droga, por así decirlo. La especie, bueno... especie o arquinum, algo así se llama. Arquín, algo así, ¿no? Ajá. Aquí, bueno, pues es una especie que se extrae desde el suelo y, bueno, la película, pues pónganse a leer las novelas, ¿no? Para que no, en realidad aquí no vamos a contar la historia. No, la sinopsis quizás, pero lo estoy dudando, entonces mejor pónganse a leer la novela. No, y es que son 6. Lo que sí. Estoy a ver la película. No es lo mejor. No. Hay buenas actuaciones. Para mí, en lo personal, la película es algo lenta. Estoy acostumbrado en este caso las películas de ciencia ficción pues llevan un poco de mayor movimiento, mayores efectos. En este caso, pues, hasta lo que se lleva ahorita, que se conoce en la película. En efectos especiales. Sí, es casi George Lucas. George Lucas aquí sentado.
este caso son dos partes, ¿verdad? Y bueno, yo creo que como, no sé si recordarán el tema de la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, claro. Que la segunda película de la trilogía estuvo bastante lenta, porque se contó mucho o gran parte de la historia. Entonces, yo quiero suponer que en esta parte empieza, considero, ¿no? Para mi percepción, de manera lenta, porque está contando todo lo de la historia y el tema de contar la parte de lo que comentaba por acá Fercho, que lo comentó de una manera muy fácil de digerir, pero aparte de la explicación que de los planetas, que lo chingada. Sí, es demasiada información. Te satura, entonces va muy lenta, pero... Y te pierdes. Está entretenido. Sí, es una película que dura, ¿cuánto? 2 horas y... 2 horas 48 minutos. 2 horas 48 minutos, así que tienes que verla durante el día para que en la noche no estés madreado, cansado y te duermas mirándola, ¿no? Porque sí... Por mis huevos. Tienen que verla en el día. Por mis huevos. No, para que tu veito se queda con esa recomendación. Pues ya está disponible. Como no la han visto, pues yo estoy interrumpiendo, me está interrumpiendo. Cine de culto se llama. Cine de culto. No, sí, vean. Y entonces, a lo que voy es que deben de estar muy pendientes. Tampoco es la mejor película, pero la trama está interesante. El ratoncito está chingón, que lo van a ver. Hay un ratoncito ahí que solo tiene unos segundos, pero les va a llamar la atención. Y pues disponible por HBO Max. Yo la vi en Cuevana, dice. Yo fui al cine, no sé ustedes. Al cine de mi cuarto. Cuevana. Y Cinemex y Dices que la viste en Cuevana. Bueno, pues vamos a pasar a temas más interesantes. Yo, la verdad, ya no tengo más que aportar en esto de la película. No quiero spoilorear y además tampoco... Vamos a armar un glosario por ahí. No quiero hacer spoiler, pues. Perdón, dicen que son bilingües. A ver, bueno, resulta que son bilingües y apenas hablan allá los sacaron del río. Spanish. De Tabasco, de los Sumacinta, pero bueno, ok. Desde el río. Ajá. Están muy atentos al programa. No, ya sabes, llevamos 4 episodios. Llevamos 4 episodios y la gente se puede dar cuenta que aquí el que controla el programa eres tú. Tú date con los temas. Siempre dices lo mismo, pasamos que no tienes otro argumento. Pasamos al siguiente tema. En este caso, otro de los temas que tenemos considerados para el día de hoy es la línea 12 del metro, por todo lo que conlleva, tanto en el tema político, tanto en el tema de la sociedad, sobre todo porque hubieron muertos y sobre todo porque es muy controversial el hecho de que a estas alturas no hay responsables. Entonces, pongo el tema sobre la mesa y bueno, pues 26 muertes y decenas de heridos en el 3 de mayo de este año. 98. Entre 10 y media de la noche sucedió. 10 y media de la noche. Perdón, Oye, aparte ese dato de 10 y media de la noche, ¿te imaginas? Decenas de heridos, dije 98. Dijo 80 y dije 98. Para ser más exactos. ¿Qué fue? Quiere ser más exacto. Estuvo dando el libro ese dato. Porque no necesito. ¿Qué ¿Cuántos más? ¿Qué dices tú? ¡Ten otros datos! Este podcast yo no lo voy a editar. Ya, por favor, estamos tranquilos. Fue en la noche que caos, güey. Imagínate a estas altas horas de la noche. Sí, fue duro. Bueno, fue una obra que muy de renombre que se inauguró que empezó a darse con Marcelo Ebrard, que es actualmente uno de los candidatos muy fuertes en 2024 para derribar a Andrés Manuel López Obrador, que es el actual presidente. Y bueno, sucede este desafortunado accidente y empezó como una obra de gran expectativa porque esta línea estaba atrayendo a un sector de la población que, como siempre, son los más desprotegidos y que la cuestión de el traslado para ir a trabajar a Ciudad de México es muy complicado. Entonces, esta vía
de acceso o de transporte que era la línea 12, pues podía tenerlos en menor tiempo. Como sabrán quienes viven en otras partes que no es la Ciudad de México, pues trasladarse al lugar de trabajo puede llevar incluso hasta 1 o 2 horas a las personas para poder... No, pero sobre todo de Ciudad de México. Estamos hablando de Ciudad de México. Sí, en específico Ciudad de México. En Ciudad de México es muy tardado llegar a tu centro de trabajo o todo lo demás porque vienen desde lugares muy, muy lejanos, ¿no? Entonces, la línea 12 les permitía un acceso muy rápido y que podías llegar sin tanto problema, y no lo rápido, sino también lo barato, que es el metro. El metro de la Ciudad de México es muy, muy barato, y pues bueno, se sucede este derrumbe, que pues desde luego, como decía Ed Cohen, provoca un golpeteo político para una de las figuras que se mantiene como favorito para el 2024, ¿no? ¿Actualmente sigue cerrada? Sí, actualmente sigue cerrada, pero el presidente está poniendo los esfuerzos en eso para que se abra lo más pronto posible, para de alguna manera contrarrestar el problema, pues ayudar con algunas líneas de transportes diferentes, pero sigue cerrada. Entonces, por ejemplo, por ahí había un dato donde de los responsables, los que participaron en la construcción, solo Grupo Carso había dicho que ellos iban a contribuir sin cobrarles absolutamente nada para la reparación de esto. Entonces sí había buenas intenciones por ahí, porque como decía Vargas, sí era algo que se utilizaba demasiado y era para beneficio increíble, como las otras líneas a lo mejor, pero esta en especial para la zona sur era muy buena para la zona sur. Entonces sí fue algo de relevancia. Obviamente las muertes son algo demasiado relevante, pero pues sí era muy utilizada. El error fue la soldadura de Perno, según la fiscalía. Lo que me llama la atención, y yo sí estoy con muchas observaciones respecto a este tema, es que después de más de 5 meses no se tienen responsables, ¿no? Eso sí está claro. Y básicamente una de las empresas del Grupo Carso, en este caso Sixa, que es la empresa que está tomando cargo de todo lo que es la reparación, pues ellos como empresa de muy buena gente dicen, bueno, pues es que nosotros nos vamos a hacer cargos sin cobrar nada, claro, pero nosotros no fuimos los responsables, nosotros no tenemos nada que ver. Pero adicional, como somos tan buena gente, vamos a aportar y participar en el fondo de indemnización para las víctimas. Así es. Entonces, te preguntas, ¿no? Entonces te preguntas, ¿fueron responsables o no fueron responsables? ¿Realmente lo están haciendo por ser una empresa socialmente responsable, perdón? Así es. ¿O por qué lo están haciendo? Y aquí habría que preguntarse, siendo una de las empresas favoritas de la 4T, no sé si se pueda pensar que por esta situación no se les está haciendo responsables de nada. Se puede pensar muchas cosas, y para golpeteo se piensan peores, y eso siempre se ha hecho. Hace unos días, hace unos días ya hubo señalamiento. Funcionarios, el director, obviamente el director de la línea del metro, ¿no? Pero en este caso, si la Fiscalía de la Ciudad de México, como tú lo dijiste hace un momento, una de lo que se encontró en la investigación son errores de diseño y pernos tipo Nelson o algo así que fueron mal colocados. Entonces, sí hay responsabilidad de las empresas que claro, sí, hay responsabilidad de las empresas, pero tú como funcionario público tienes la obligación de supervisar todo eso, porque para eso también eres especialista en el tema. O te buscas un equipo de especialistas para supervisar lo que te están dando las empresas privadas. ¿O acaso tú, cuando vas a comenzar algo en tu casa, no lo supervisas? Disculpa, y confías en la empresa privada, confías en la que te viene a instalar el clima, y si te quedó mal no le reclamas. Yo te voy a refutar algo, te voy a decir, el presidente de la República es el responsable de todo lo que ocurre en este país. O aquí hay actividades, no te confundas, aquí hay actividades directas, como Nico Casitas, que era el director del proyecto,
además ¿Y a de poco él iba a estar encargado de ver Juan que los perros estuvieran bien puestos? Antonio Giral, director de diseños y obras civiles del proyecto del metro, Moisés Guerrero, director de construcción, Héctor Rosa, subdirector de obras civil, Enrique Baker, subdirector de estructuras, Guillermo Leonardo Alcázar, que es director responsable de la obra, y Ricardo Pérez, que es encargado de seguridad estructural, Juan Carlos Ramos, residente de obra, Tramo Olivos de Sonco, la parte que colapsó, y Fernando Amezco, director general de la supervisión de obra y representante del consorcio constructor LIXA y AXA y otros más, y Fernando Ramiro Lana, director y coordinador de supervisión de obra. ¿Y ellos qué? Todos estos son los 10 funcionarios que salieron responsables y que están acusados. Ahora, ¿no entiendes? Te repito, cuando tú como servidor público tienes asignado una actividad, tienes que ser responsable de también darle seguimiento a lo que hacen. No puedes nada más confiarte como una obra, como una empresa a la que le diste una concesión. Yo entiendo, y no voy a decir, y no estoy metiendo las manos por las empresas, no, porque claro, yo soy entiendo. completamente enemigo de las empresas que hagan ese tipo de cosas, pero aquí hay una corresponsabilidad. Ni podemos decir que toda la culpa es para la empresa, ni podemos decir que los funcionarios no omitieron hacer su trabajo. Entonces, que salgan ¿Tú cómo responsables. sabes que Hay no hicieron su responsables, trabajo? hay ¿Cómo sabes que no hicieron su trabajo? ¿Cómo Porque al final sabes de que cuentas, entonces solo depende de la empresa privada? Una persona no es la responsable de inspeccionar toda esta situación, ¿no? Entonces, no puede decir, es que el director, como era el director de la línea del metro, pues él es el responsable porque no supervisó bien, ¿no? Pues entonces, pues, ¿de qué se trata, no? Tú lo sabes, entonces hay empresas, déjame hablar, déjame hablar. Si no me dejas hablar, bueno, jefe entonces de pues, estructura, ha sido jefe de un equipo y el responsable, si algo sale mal en ese equipo, eres tú. Listo. Pues sí, como te comentaba, porque acá no dejan hablar. Efectivamente. No, la verdad es que en parte tiene razón Barradas de que es una responsabilidad entre la empresa privada y el gobierno conjunta, porque los dos tienen la responsabilidad. Pues tú estás señalando a la empresa nada más. No me gritas delante de aquí, ¿qué te pasa? No grites. A ver, vamos bajando la temperatura, vamos bajando la temperatura del cuarto. Enséñale que ya estamos. A ver. Pero ¿por qué vas a gritar? Mira, la responsabilidad conjunta, ¿cómo fue? De hecho, todos los cargos, así como lo vamos mencionando, desde el 10 hasta el 1, van así, desde arriba, desde el encargado del proyecto de la línea 12 hasta el último eslabón, que son... Sí, pero hay una responsabilidad conjunta, ya lo mencionaron, de los funcionarios y no solo del director. Se supone que debieron haber sido personas encargadas hasta el escalafón de abajo, porque ahí están mencionando 10 funcionarios, pero son de alto perfil. Ellos obviamente no son los que hacían el tema de la inspección. Habría que ver en todo el tema de la investigación cuál fue la responsabilidad de cada uno. Y en dónde recae exactamente a lo mejor. Pero la empresa que hizo en este caso mal el diseño o hizo la colocación o tuvo, al final de cuentas, por una parte se puede presumir negligencia en este aspecto. Entonces, no, es que hubo una negligencia demasiada. Entonces, ¿por qué no forman parte de la responsabilidad? A eso voy. ¿Por qué? Porque es uno de los empresarios más importantes de México que presumiblemente y que todos conocemos está apoyando al gobierno. Entonces, por eso está resultando exento una de sus empresas. Eso es lo que a mí me parece para empezar, te estás adelantando porque la investigación no ha concluido. Entonces, es un golpeteo decir que por qué esto y por qué no lo otro. Se están llamando, y el día de ayer se llamaron a los responsables que acabo de nombrar y se van a seguir llamando, o al menos eso confío también, no es que yo sea la fiscalía, ¿verdad? Pero la fiscalía tendrá que hacer su trabajo. Y sí, hay una corresponsabilidad no solo de los servidores públicos que desempeñaban esas posiciones, sino también de las empresas. Y si es el caso de la empresa, tendrá que dar respuesta, pero no ha concluido las investigaciones ni se ha cerrado el caso. Y eso hay que decirlo, porque entonces se toma a distorsión, como lo que dice el señor,
que porque no sé qué, que bla, 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 y están sacando conjeturas de algo que no ha sucedido. Es que mira, vamos al tema de que después de 5 meses ya se está volviendo a restablecer o a construir la línea y todavía no tenemos los responsables. Entonces, estamos rebuscando esta situación, o la autoridad, la Fiscalía de la Ciudad de México está rebuscando esta situación, cuando si ya se determinaron errores de diseño y negligencia en la colocación de pernos, entonces obviamente hay responsables. Pero bueno, vamos a confiar en que las autoridades... Hay un dato aquí que inicia la obra en el 2008, si no me equivoco, estamos todos ahí. En mayo del 2008 inicia la obra, hay fallos en el 2014. Se reportan fallos y se presume que no se atienden correctamente. Luego viene el 2019 y hay daños por el terremoto. 2014. Cuando ya estaba en funciones Mancera. Sí, entonces... Y fue entregada en el 2013 y nosotros la entregamos en el 2013. Y en el 2021 colapsa. ¿Te imaginas? O sea, ya había antecedentes de que había daños ahí y no se atendieron correctamente. Y ya no es tanto... Por eso es que hay negligencia por parte de los servidores públicos, porque entonces, ¿qué carajos están supervisando? ¿O nada más les pagamos para que estén ahí con nuestros impuestos? Pues no, o sea, hay una responsabilidad. Y ahora, si las empresas tienen responsabilidad, pues seguramente los van a llamar y tendrán que dar cuentas, pero no nos podemos adelantar, sacar conclusiones. Cuando no soy fiscal, cuando no soy autoridad, y pues si tanto te preocupa como las preocupaciones que ha habido en episodios anteriores, pues deberías ir a hacer paro a la fiscalía para que te den la respuesta. Quizás ya lo sabremos pronto, no comeré ansias en ese aspecto. Mira, al final son conjeturas. Mira, todo lo que estamos hablando aquí es conjetura, porque nadie aquí de esta mesa sabe el futuro. Tocando ese tema, fíjate que tocar ese personaje es algo muy grande, como hablar del actual presidente, hablar del gobierno, etcétera, porque sigue teniendo influencias en el gobierno. Tenemos ahí las concesiones con Telmex. Ya sabemos que los gasoductos también por parte del grupo Carso, es un magnate. Preguntamos demasiadas cosas que yo también entiendo la parte al decir, ¿sabes qué está sucediendo? Sí, recuerdan que al principio que entró el presidente dijo que de ninguna manera se iban a renovar esas concesiones con Slim, y hoy estamos viendo que lo están considerando porque él va a tener la decisión en el 2023 de dicha concesión. Entonces, ¿qué está pasando, no? Al principio nos dicen que no, y ahorita nos dicen que sí. No sé si tienen algo que opinar de esto. Sí. Bueno, habría que llamarle un poco más atrás sobre Telmex, que era una paraestatal, que era del Estado, era una compañía que tenía a su cargo el Estado mexicano, y que en el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari se dio la concesión, se malbarató esta paraestatal, y con la venta de paraestatales al masivo que hizo Carlos Salinas, pues terminó malbaratándola a Carlos Slim. Y de ahí se da pues casi regalo que le regaló a Carlos Slim, convirtiéndole regalado, y se convierte en el hombre más rico de México, porque... Pero no solo fue, cabe llegar a un error que solamente por Telmex la persona esta en cuestión llegó a hacerse su fortuna. En realidad, pues tiene muchos más negocios, que obviamente parte de la fortuna que tiene es por este tipo de concesión, sí, y por otros contratos que tiene con el gobierno, claro que sí. Pero no sé, o sea, Telmex pues tampoco es que digamos que sea no sé, una empresa basura, porque al final de cuentas es la empresa con mayor red en todo el mundo. Aquí exactamente. Es que retomando el tema de lo que estás comentando aquí, Horacio, como tú bien dices, no solo por el tema de Telmex, es que es uno de los empresarios más ricos, o el empresario más rico de México,
pero sí fue el parteaguas, o se considera que fue uno de los parteaguas dentro de la vida empresarial de Carlos Slim, porque al tener esta ganga, o sea, tenía el dato que la empresa fue adquirida en 1.757 millones de dólares y al mismo tiempo tuvo financiamiento del gobierno de Salinas de Gortari por 426 millones de dólares con un interés súper bajo. Entonces realmente todo fue, digamos que pactado para que él tuviera un rendimiento pues increíble en ese tema. ¿Bajo qué pacto? No lo sabemos. O sí sabemos o sí se sabe. ¿Y tú crees que hubiera sido diferente? Hubiéramos avanzado más si todavía pero bueno, para allá voy. ¿Cuál fue una de las razones por las cuales se vendió, se privatizó Telmex? Por la misma cantaleta que ahora tenemos con las otras empresas no estamos preparados, como Fernando dice aquí que Fernando está preparado el día de hoy también. Que básicamente se requería una modernización, de Telmex, ¿no? Y que iba a haber mayor inversión, pero realmente quien la estaba comprando tenía esa inversión. Iba a ser financiado por el mismo gobierno para que reinvirtiera en lo que estaba adquiriendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué se lo invirtió el gobierno directamente? ¿No? Exacto, o sea, ¿cómo estás vendiendo? Te estás vendiendo una empresa y tú mismo le estás dando financiamiento a quien, le estás dando un préstamo a quien te la está comprando. O sea, no es algo congruente, ¿no? Y sobre todo porque fue en 1990 que se hizo esta adquisición por ahí de diciembre. Y de enero a septiembre se tuvo una utilidad de Telmex, reportado de enero a septiembre, de 2 billones de pesos. Entonces sí era una empresa rentable. No es que fuera una empresa que estuviera en la quiebra. Pero pues la justificación fue básicamente la modernización de la Carlos Todo el mundo Salinas, tenía acciones en Telmex. Carlos Salinas, su plan que vino a hacer en todo el país durante su gobierno fue la privatización de muchas nacionales. Privatizó Telmex, privatizó ferrocarriles. No, ferrocarriles fue con Ernesto Zedillo. Pero la banca ya se venía preparando. Sí, es que se venían preparando ya desde la Madrid, no, pero desde ya la Madrid, se concretó básicamente con Carlos Salinas de Gortari. La banca también, ahora pagamos cuotas altísimas por esta banca extranjera que tenemos aquí en México, y pues Telmex, no me vayas a decir que son las mejores tarifas que tenemos en México. Pero bueno, Telmex es de las compañías de Latinoamérica más grande. Por ejemplo, en todo el territorio de México incluye 300,000 kilómetros de fibra óptica, además de conexiones vía cable submarino con 39 países. Que esta conexión es la que utiliza, no, porque lo saco a colación, no porque les esté dando un dato para que se lo aprendan o les sirva, sino porque el medio... Perdón, hoy me voy a ir a mi casa a dormir con ese dato, lo voy a abrazar. ¿Por qué lo traigo en colación? Porque mi niño no se había resfriado. A ver, porque el episodio anterior hablábamos de la caída de Facebook. Esta conexión de TI que le da a todo el país es por donde se conectan los servidores de Telmex. ¿Qué estás viendo mis apuntes tú? Oye, y es que ahí quiero comentar que dijiste un dato importante con el tema de que se hizo toda esta situación con Salinas. Y es que uno de los datos importantes que tenemos, y por eso es tan criticado este gobierno de Salinas, es de que empezó todo el tema de la privatización con licitaciones a modo. Y es que tenían acuerdos, o dentro de las investigaciones que se han hecho, de que, por ejemplo, en este tema de la licitación que se dio para la adquisición de Telmex, pues ganó Slim, ¿no? Pues como todos sabemos. Sí. Y perdió otro empresario que le tocó la siguiente licitación para lo que fue el tema de Banamex. Y así se iban
Ahora sí que se iban repartiendo todo, ¿no? Bueno, a mí me toca esta, a ti la que viene, a ti la que viene. ¿Cómo se llaman de Banamex? Era muy obvio. Y es que Slim, y no estoy en contra de Slim, realmente admiro un empresario bastante exitoso, a lo mejor trabaja ahí, pero en este tema fuera de rollo, no estoy en contra de eso. Ahora sí que le tocó la suerte de estar donde tenía que estar y en el momento que tenía que estar. Porque él, se cuenta la leyenda que en 1976 que empezó su historia exitosa cuando empezó a comprar empresas en la ruina o que iban para la quiebra, obviamente con una visión estratégica y reactivarlas nuevamente. Pero su desarrollo ya como un empresario de las grandes ligas fue a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, donde se empezó a fraguar todo el tema de la privatización, como lo comentó por aquí Horacio, hasta culminar o ya irse a las grandes ligas con Telmex en el periodo de Salinas. Y ya de ahí para arriba. Y el señor, pues obviamente es un empresario, pues nada tonto, exitoso. Sí, y él no tiene la culpa de tener los contactos y de estar donde tenía que estar, en el momento que tenía que estar, y tener dinero para poder invertir donde tenía que invertir. Y al final de cuentas, del presidente. Y era muy amigo de Azcárraga, que decían que era el soldado fiel del PRI y del presidente, ¿no? Sí, pero ya ellos ya les habían dado las telecomunicaciones. Y es que eso, no, precisamente no le, pues hicieron acuerdo que a Emilio Azcárraga no le iban a dar los temas porque él tenía el monopolio de los medios de comunicación. De los medios de comunicación. Al final se hace falta el líquido vital. Yo creo que, como tú dices, si fuese una mierda, te diría, no, qué mal estuvimos, pero, güey, creo que estamos... Al final es una empresa que ya lleva muchos años al poder de Slim, y al ser un empresario con visión, exitoso, ha sabido poder tener a flote Telmex. Exacto. Claro que ahorita actualmente ya tiene competencia en el país. Sí, claro. Pero de hecho muchas competencias del país trabajan con instalaciones de Telmex. Es que eso digo. Entonces, ahí hay un dato que acabas de dar curioso, porque dice, Telmex les presta para que se puedan conectar a otras compañías, pero les cobra. No es como la CFE, que las estas Iberdrola y todas estas españolas usan las mismas redes de CFE, pero no les pagan. Y CFE es para estatal y Telmex es privada. Ahí es donde entramos a ese... Y desafortunadamente... a ese dilema que llevo en varios episodios diciendo. No se cumplió, es que fuera un servicio más barato para el pueblo de México, porque se reporta que los servicios de Telmex son 3 veces más caros que en Argentina, por ejemplo, 4 veces más caro que Brasil y que en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, pues ahí está el éxito de esas grandes empresas que lucran con los ciudadanos, con nosotros. Se supone que la concesión ahorita sí va a analizar muchos puntos de esto para que precisamente no vuelva a ocurrir. Sí. Y una regulación de costos, ¿no? Así es. Sí, porque Brasil está más bajo que nosotros, que no nos va a haber una regulación, le van a decir, ¿sabes qué? Si te lo damos a ti, pero vamos a analizar varios puntos para que no afectemos al pueblo. Eso es lo interesante, porque ciertamente se hace ruido de que ya habían dicho que no y ahora que sí. ¿Por qué? Porque precisamente es un hombre importante, imponente, que tiene miles de contactos. Ponte que sí, por ese lado a lo mejor le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que volver a contratarlo o darle otra vez la concesión, por decirlo así. Pero vamos a analizar varios puntos, que es lo que está protegiendo el presidente y nos está cuidando. Yo quiero destacar algo ahí, que algo que dice la derecha todo el tiempo, que Andrés Manuel no quiere a los empresarios. Claro que quiere a los empresarios, si no estuviera haciendo uso ni de los privados ni de los empresarios. O sea, él ha tenido que trabajar en conjunto con ellos, porque un país no se puede sacar adelante sin el capital de empresarios, de privados, etcétera, ni del Estado. Lo que sí es que debe de haber una regulación para que haya beneficio para los ciudadanos. Y volvemos al tema de CFE. ¿Por qué CFE no le cobra a estos privados? Porque los privados quieren ganar y nada de perder, ¿no? Te escucho
Muy callado, muy pues. Sí. Como no, nada más estoy dejando que hablen, porque ya llevo todos los episodios ya hablando, ya no puedo descansar yo un episodio. Digo, a Horacio le encanta hablar, si por él fuera toda la hora estamos aquí escuchándolo. Oye, y es que, para que no creas que estoy por ahí en contra de la 4T, ¿no? Que luego te molesta. A mí, ¿qué? Soy simpatizante de la 4T. De algodón. Soy simpatizante de la 4T. Maestra, Evelio me está molestando. Oye, pues mira, igual por el dato que dice por aquí Joe, en este tema de la concesión para Telmex, esto se hizo desde el sexenio pasado, y es que esta solicitud fue hecha desde marzo del 2016 al IFT, que es un órgano autónomo y que es el único responsable y que tiene la facultad para poder otorgar las concesiones. Y es que ellos ya comentaron precisamente que esta solicitud para renovar la concesión por otros 30 años fue hecha desde marzo del 2016 y fue otorgada desde diciembre del 2016. Entonces, era una prórroga, ¿no? Exacto, de 30 años. Una pequeña prórroga de 30 años más. Entonces, una pequeña. En esta, aquí me gustaría puntualizar que esto salió al tema porque, bueno, en una de las mañaneras por ahí, algún periodista bien intencionado, a lo mejor o mal, no lo sabemos, le recordaba a Andrés Manuel precisamente que él era uno de los principales críticos de estas concesiones o privatizaciones de las empresas paraestatales como Telmex, y que si ya estando en el cargo como presidente, él iba a otorgar la renovación de la concesión, para lo cual el presidente a lo mejor en ese momento no estaba bien informado. Sí es el presidente, pero también es cierto que no necesariamente tiene que ser experto en todos los temas, y pues él comentó que era una situación que se iba a revisar, que no dijo ni sí ni no, pero dijo que pues que no estaba en contra de la renovación de la concesión. Entonces de ahí salió todo el tema político, que si no sé qué, que si como es su empresario favorito y que la chingada y esto, pero en realidad se está sacando partido por parte de los críticos del gobierno respecto a algo que ya está dado y que ni siquiera corresponde ni es facultad del presidente o del ejecutivo poder otorgar concesión. Bueno, y continuamos en este tema con uno de los personajes que están ahorita en las redes sociales como controversiales, y es en este caso Rosario Robles. Dice, porque yo la verdad ni sé quién era esa mujer, ¿verdad? Este tema era, bueno, a mí en lo personal, era una señora que me caía muy bien, muy simpática. Bueno, es la llegada, ¿no? En su momento me lo pareció. Fue la primera jefa de gobierno del Distrito Federal. No, era del PRD. Pero era llegada debido a las filas en que... Fue una de las primeras jefes de gobierno, no por elección, ¿verdad? Sino porque tomó el puesto después de que Cuauhtémoc Cárdenas lo dejó para ser candidato presidencial. Entonces, de ahí tomó el puesto Rosario Robles, y como bien lo comenta por aquí Fercho, era llegada Andrés Manuel, y de ahí sacan en el tema de que si ella es corrupta, entonces es amigo de los corruptos y eso, y siempre tratando de buscar o atar el famoso escándalo para poder, del video, en este caso, embarrar en alguna desde Carlos Ahumada, ¿no? Sí, pero es que, por ejemplo, que fuéramos amigos 4 y que nada más que porque uno es borracho, los demás van a ser borrachos. Bueno, los 4 son borrachos, ¿no? No lo creo, pero bueno, ahí es... Dice. Entonces, no podemos meter las manos por los demás. ¿Ok? Ok, y es que en este tema de Rosario Robles, parece que nadie estudió del tema, pero... Porque estuvimos... Hola, soy Fercho. En este caso, efectivamente, como lo comentan, era... ¡Efectivamente! Una de las personas allegadas a Andrés Manuel,
como muchos políticos que en este caso pues pertenecían al PRD, donde pertenecía pues él, ¿no? Sí, así es. Entonces, cuando él llega a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, posterior, no, es que yo tengo cultura y conocimiento de la política. No seas mentiroso. A ver, discúlpame, pero no. Mira, yo a Rosario Robles la conozco desde hace tiempo como porque me caía. Se manda el WhatsApp y todo. Echaba el café. Fíjate que. Ay, pasadito, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo el día dentro? La semana que viene te va a llevar tu rutita, Sharon Robles. Chicharito Robles. Fíjate que al ser una de las primeras jefas de gobierno de la Ciudad de México y Fue la más también. De hecho, AMLO la criticaba por todas las... Así es, pero Ya estoy para- comentando precisamente porque la conozco y no porque dice él que la conocí hace 10 minutos. Entonces, en ese tiempo las mujeres no tenían muchas oportunidades para ser gobernadoras, en este tema de que ahorita hemos avanzado en el equilibrio. Quizás la próxima presidenta sea mujer. Puede ser. Claro que sí. Entonces, desde ese tiempo la conozco porque era una de las figuras que sobresalía al haber tomado la jefatura de gobierno, que es la población más importante del país en temas de La mujer todo lo más de izquierda, exactamente. Ha llegado a desempeñar un cargo importante, porque hay más mujeres de izquierda también. Que cabe aclarar que la corriente no significa que si sea corruptos o no, porque, No, desde luego. porque aquí hay un claro ejemplo en el cual ser una persona de corriente izquierda se vio inmiscuida en un buen de escándalos de corrupción, lo que yo comentaba hace un momento ¿Qué hizo Fercho? del video de ese video famoso donde están entregando al señor Ligas, que está con la liga. Ay, me presta, sí. Bueno, y es que aquí me gustaría de la historia, ¿no? No, es que no, mira, no es que no sea corriente de derecha, el fue noticia, distanciamiento, ya sea por derecha o izquierda fue noticia, y El fue distanciamiento. claro, lo que vas a llegar tú, El distanciamiento porque con hizo la tarea, Manuel hizo la tarea. fue precisamente por lo que tú comentaste. Claro. Él, al entrar como jefe de gobierno, una de las cosas que empezó a criticar de la anterior jefa de gobierno fue las excentricidades que tenía ella como jefa de gobierno, los gastos en toda su vestimenta, en todo su equipo que tenía a disposición de ella, tecnología, celulares. Se mareó con el poder. Entonces, eso fue mucho les pasa. ahí empezó el tema del distanciamiento Claro, entre ellos dos. Entonces, en ese tiempo, como ustedes saben, ya Andrés Manuel se perfilaba para el tema de ser candidato para presidente de la República, para las elecciones del 2006, y el tema del video escándalo. Fue el punto fuerte de la derecha. Precisamente, Fue el punto y fuerte. como Carlos Ahumada lo mencionó en sus declaraciones, ese video fue filtrado por misma Rosario Robles, que en este caso pues era amante de este Ahumada. Tenía cercanía. Entonces fue precisamente para pegarle, fue precisamente uno de los mecanismos para buscar golpear a la izquierda, para que no llegara a Sí, así es. De hecho, hace unos días también acaban de atrapar a Carlos Ahumada en Argentina, hace unos días, precisamente. Sí, no, me lo ha espantado. Para que lo sacaras. Me lo ha espantado. Me dijo, Hay que revisar Lick, me está siguiendo la policía. Fíjate, está rodeando tu casa. ¿Cómo se llamaba el ingeniero ese? Chiste local. Entonces, pues aquí empezó, ¿no? Y ella desapareció de la política y posterior regresó a, no sé, o se rumora que por acuerdo, hasta el sexenio de Peña Nieto, desapareció desde antes del 2006 hasta el 2012, volvió a reaparecer en la política, teniendo dos secretarías en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sedatu y Y la Sedesol. Entonces,
pues de manera corrida, ¿no? Bastante productivo su ayuda del pasado para que no llegara Andrés Manuel a la presidencia. Entiende, a veces el apoyo no se ve, pero ahí está. Ahí está el apoyo. Así es. Usted lo sabe, ¿eh? Pero bueno, afortunadamente continúa en la cárcel y se le negó el amparo para que se... De hecho, había salido por libertad condicional, pero de ahí se la regresaron al tambo. Ahora bien, una de las No cosas está inculpable. aquí Como le va a pasar a la tal Gloria Trevi, que también va... Aquí el link no me desde una de las cosas que se están criticando en este momento es que es un tema de venganza política, así desde que ella continuó en la cárcel, y todo esto se da porque ella lleva ya 2 años en prisión. Y de acuerdo a la ley, nadie puede estar en prisión preventiva después de 2 años sin haber recibido una sentencia. ¿Es cierto eso? Entonces, Correcto. Por eso se hizo el proceso así. El licenciado me podrá comentar de eso si estoy en un error. Y aquí ese es un tema escabroso, ¿verdad? Un tema. Sí, así me pone a pensar Está de claro. que si verdaderamente es una presa política o qué es lo que pasa. Pero ¿por qué no podría ser una venganza política al final de cuentas? Bueno, ¿por qué no? Todo el mundo tiene lo que se merece en esta vida. A ver, y otra cosa, no nos olvidemos No, cuál es. pero no se puede la venganza estar por encima de la ley. A ver, claro, pero, a ver, no. estamos hablando que Siempre y cuando el el poder que judicial claro que sí. está a cargo de ciertas personas, y esas personas hay que exigirles que ya le den una sentencia, si va a salir culpable, si se va a querer morir en la cárcel, que se quede en la cárcel. Pero no podemos hablar de venganzas políticas cuando la señora hizo todo lo posible para estar en la cárcel. ¿O qué? ¿La metieron nada más porque se le dio la gana? O sea, ¿ya se les olvidó todo lo que hizo con Peña Nieto? ¿Qué opinan? Sí, o sea, es una opinión debidamente esclarecida por parte del pueblo, pero ¿cómo se basa en lo de la ley? ¿Cómo se basa en la ley? Existe una figura que se recurre muchas veces en este tipo de situaciones, que es el amparo. Entonces, todo este proceso legal es tedioso, es tardado, y la defensa nunca se va a dejar. La defensa nunca se va a dejar. Va a agotar hasta el último recurso para que el cliente mínimo tenga una situación favorable para poder subsistir. Vamos aquí a lo que comenta ¿Y para nada cobra? Lo hemos comentado en la mesa cuál es la razón por la cual ella está en la cárcel. Y es que en este tema es porque ella fue, bueno, después de sus temas de excesivos Dice que llegó al Oxxo, vio unos chicles y se lo llevó. Por eso me están culpando. Nos vamos a quedar sin micrófono. Culpada de haber participado en la llamada estafa maestra del sexenio pasado. ¿Qué significaba esto? Que pues a través de las secretarías que ella tenía, pues les daban contratos multimillonarios a universidades y empresas fantasmas para realizar servicios relacionados a sus secretarías. Sí, así es. Y todo esto era una triangulación para que finalmente este dinero fuera a parar en financiamiento de campañas políticas. Entonces, por eso Charito está en la cárcel. Saludos, Rosario Robles, que bien merecido lo tienes. De su celularcito ahí contrabandeado de la cárcel nos está viendo ahí. Bueno, a lo mejor sí, merecido pudiera tenerlo, porque en este tema ella incluso pues iba a recibir, ya saben, uno de los ofrecimientos que recibió como Lozoya es de que si ella delataba todo esto, cómo se había fraguado, y que pues se pusiera sobre la mesa los demás responsables, pues ella iba pues tener el beneficio de que tuviera una sentencia menos favorable o más favorable para ella. Una sentencia menor, ¿no? Una sentencia menor, pero con lo que ella no contaba, ella había aceptado este ofrecimiento, pero con lo que no contaba es que le dijeron, sí, pero aguántame las carnes. Devolver 5,000 millones de pesos por daño al erario público que causaste. Y ahí la señora dijo, pues no. Entonces, pues no quiso. Ahí está. Dinerito tiene, porque precisamente una de las causas por las cuales no
le negaron el tema de que saliera de la prisión preventiva. Porque existe riesgo latente de fuga. Pero precisamente fue que tenía falsas declaraciones en diversas propiedades que tenía, en tema del extranjero, y varias contradicciones que se dieron que hacen presumir a la autoridad que haya un peligro latente de fuga. Ahí está, o sea, no está por inocente en la cárcel, ni por venganza política. Nada más. Está puesto sobre la Quizá, mesa. o sea, están puestos sobre la mesa todos los delitos que hizo y quizás un poco de venganza política. De hecho, un poquito. Chocolate. Vámonos porque ya esto ya son las 4 Bueno, de la mañana. en nombre de nuestro patrocinador, Medimás Farmacias, su salud, la mía y la de todos aquí, es la preocupación de Medimás. Más salud. Nos vemos en el siguiente episodio con más opiniones frías y discusiones calientes. Mi nombre es Buenos Fercho. días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la zona horaria, fecha, Nos estén viendo. donde nos estén viendo por ahí. Hola, soy Fercho. Hasta luego. Hasta luego. Se lo lavan. Recuerden suscribirse a YouTube. Hazle feliz, like. Ya, este pinche programa ya estoy hasta la madre, ya.